como siempre digo, cada uno página del mismo libro, la vida. Pero en estas historias que cuentan, es importante hablar a veces de quiénes son las personas que nos cuentan. Miriam Kaiser. Miriam Kaiser, una gran mujer, museógrafa, promotora cultural, humilde, noble, ejemplo para mí, me ha enseñado muchísimo solo al escucharla. Cuando le mandé la invitación y puse reconocida museógrafa y gran promotora cultural, perdón Miriam, pero lo tengo que compartir, me llamó y me dijo, no, ni reconocida ni grande, solo quiero que pongas Miriam Kaiser, promotora cultural. Esa es una historia de una vida, además de la historia que nos va a contar hoy. Me conmovió, me enseñó muchísimo de lo que es la humildad, de lo que es la generosidad de siempre compartir y dar. Como ella siempre dice, utilícenme, aprovechenme. A los 84 años es lo que hace. Y yo le doy las gracias y agradezco a la vida por su presencia, por lo que he escuchado de ella y por poder compartir con ustedes a esta gran persona. Muchísimas gracias, Miriam, por estar hoy con nosotros. Conocí a Alberto Mayagoitia por medio de un video que me envió un amigo y me encantó cómo lo escuché recitar una poesía en un video de YouTube. Y dije, yo tengo que encontrar a Alberto Mayagoitia. Y lo busqué y lo encontré. Inmediatamente me dijo, cuente conmigo. Después, por supuesto, Alberto me introdujo a su preciosa directora teatral, actriz, maravillosa mujer, Lilia Sixto, que hoy me complace a ambos presentar. Para mí es un encuentro valioso, un encuentro nuevo en la vida y espero que sea por muy largos años. Aprecio su sensibilidad, su gesto verdaderamente gentil en entregar desinteresadamente y apoyar a este mundo de encuentros. A todos ustedes les agradezco de verdad. Y no es en balde que se dice lo que sale del corazón entra al otro corazón. Les doy a todos la bienvenida. Es un gusto para mí. Contemos entonces mundo de encuentros. Empezamos con un breve fragmento de quien más y mejor ha escrito sobre México y de quien más y mejor ha escrito, al menos en este capítulo, de El Día de Muertos. Un fragmento del capítulo titulado Todos Santos, Día de Muertos, de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, que es cada vida, encuentra en la muerte, ya que no sentido o explicación, fin. Frente a ella, nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable. Ya no cambiaremos, sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se lo buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro. Son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive.
La muerte es intransferible como la vida. Si no morimos como vivimos, es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Muy buenos días. Aquí mis palabras. Muchas gracias. Gracias, Shirley, por tanta cosa bella que dijiste. Y yo pues tengo un epígrafe que me voy a permitir compartir con ustedes junto con mi texto. Si en todas partes está, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes va, conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento. Este es un bello poema de Javier Villaurrutia. Y comienza mi texto. Si hay una festividad arraigada al pueblo mexicano, es la celebración a sus muertos. Quizá otra muy importante es la del día dedicado a la Virgen de Guadalupe, y no podría decir cuál tiene más peso específico en este país, pero indudablemente son las más veneradas a lo largo y ancho de la República. Y lo que quiero dejar asentado desde el principio de esta charla es que los mexicanos definitivamente no se ríen de los muertos. No he conocido en mi ya larga vida a alguien que ha perdido a un ser querido que no muestre su dolor en mayor o menor medida. Todo lo contrario, lo llora, lo acompaña, se conduele como cualquier ser humano de cualquier clase social, de cualquier cultura. Lo que sí es verdad es que los mexicanos se ríen de la muerte. Y eso fue lo que explotó maravillosamente José Guadalupe Posada. También es cierto, y de eso versa este encuentro, es la forma de acompañar a sus deudos, según los muy diversos rituales y sobre todo, cómo son recordados y en su caso celebrados en una fecha específica que suele ser el 1 y el 2 de noviembre, aunque hay algunos casos que suceden en otras fechas cercanas. Nos tenemos que remontar al pasado conocido como prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, pues existían ciertas ceremonias muy puntuales dedicadas a los muertos y los arqueólogos y antropólogos han estudiado este fenómeno, lo que nos ha proporcionado suficiente información al respecto. Además de que hay muchos pueblos originarios hoy día, esos rituales siguen llevándose a cabo, cada uno con sus especificidades. Naturalmente que con ciertas variaciones que se han manifestado después de más de 500 años. También era notorio el ritual del entierro, sobre todo para sus soberanos o grandes señores, así como el o los días dedicados a la celebración y recordatorio de sus deudos. Veneraban a su dios Mictlantecutli y la muerte significaba el camino al Mictlán, el otro lado de la vida. En suma, el tema de la muerte en el mundo prehispánico está sumamente presente, como de hecho lo es en todas las culturas del planeta. Existen numerosos estudios sobre ello, como ya lo mencioné, desde aquellos tiempos, gracias también a los códices dedicados al tema, así como los descubrimientos en excavaciones de sitios patrimoniales a lo largo y ancho de nuestro territorio. Lamentablemente no tenemos el tiempo para ahondar en toda la historia antigua y solo quise dejarlo señalado, pero sí dejo asentado que ya se instalaban ofrendas para sus muertos por los habitantes de las distintas regiones.
Es a la llegada de los españoles y la evangelización donde comienzan a modificarse muchos rituales, entre ellos obviamente los dedicados a los muertos, pues se pretendía acabar con todo lo pagano. Según sus creencias, sin embargo, los hombres y mujeres de aquellos tiempos tuvieron la capacidad de inteligencia de conservar y preservar, casi que a escondidas, muchas de sus costumbres, así como diversos rituales. Tal como lo hicieran los sefaradíes, los conversos, en tiempos de la Inquisición, con una gran cantidad de elementos que llegan hasta nuestros días. Esto sucede más o menos durante la misma época y, como ya lo mencioné, se han ido modificando con el tiempo, pero la esencia permanece hasta el día de hoy. Dichos cambios fueron sucediendo durante la época novohispana y la colonia, principalmente en las grandes poblaciones, introduciendo en las ofrendas, sobre todo, alimentos que antes no se conocían, como por ejemplo los panes, aunque en la época prehispánica se preparaba algo muy parecido a base de maíz, como una tortilla inflada y rellena. Los cigarros también, así como las imágenes religiosas, los santos que ya se habían asignado a cada población. Y cambios continúan dándose con el paso de los años, además de que habiendo reglas muy precisas para la instalación de las ofrendas, siempre interviene en mayor o menor medida la inventiva de cada quien en su ornamentación sobre todo. Pero insisto, porque es relevante, las ofrendas cuentan siempre con una estructura básica según la región en que se instala. En algunas, la ofrenda va sobre una mesa de manera plana y en otras es en forma piramidal mediante 3 niveles y rodeada de una guirnalda. Es decir, ciertos elementos son imprescindibles y las transformaciones que sufren son las que se van dando para darle un toque más actual. Otra cosa, las ofrendas en su mayoría son individuales, domésticas o caseras, como se quieran llamar. Y esto es muy conmovedor. La ofrenda se instala en casa del o los desaparecidos más queridos o influyentes de cada lugar. El tamaño de la ofrenda lo rige la capacidad económica o el tamaño de la habitación. Y lo que va a aparecer en ella es la fotografía o fotografías del recordado o recordada y lo que le gustaba comer y beber, varios platillos guisados y preparados, sus cigarros, sus dulces favoritos y el aguardiente que acostumbraba de beber o al menos una cervecita, un vaso con agua y un platito con sal, las veladoras y el copal. Luego vienen los panes, que son horneados para la festividad, y aquí entra el sinfín de variedades. Por ejemplo, panes con formas de niños en el purgatorio, unas rosquillas cubiertas con azúcar pintada de un rosa fuerte, y el que conocemos más comúnmente, que tiene por adorno los fémures, también las frutas de la estación, mucha fruta, porque también se agradece de manera regional el ciclo final agrícola y sus bonanzas se ven reflejadas o expuestas en la ofrenda. Y de manera muy especial, las flores de cempasúchil, algunas de ellas cuyos pétalos se esparcen a lo largo y ancho de la ofrenda y otras en floreros. Estos son los componentes básicos de las ofrendas. A veces no es un mantel bordado normalmente con flores de mucho colorido el que se utiliza como base, sino hojas de algún árbol. También, y no en todas las ofrendas, el adorno de la mesa es el papel picado, que ya es una adición del siglo XIX. En algunos lugares se hace también el camino con pétalos de cempasúchil desde la entrada a la casa hasta el lugar de la ofrenda. Los días 1 y 2 de noviembre deberán estar instalados, pues la costumbre es que se intercambien visitas de los vecinos, compadres, amigos. Además, todo mundo los puede visitar.
y tomarse una copita con los anfitriones, y también se ofrecen tamales de atole. Debo mencionar que el día 1 se celebra a los niños fallecidos y el día 2 es el día de los fieles difuntos, los adultos. En párrafo aparte, quiero hablar de las calaveras de azúcar, que fue una adición quizá del siglo pasado o del fines del XIX. Claro que hacen alusión a los cráneos y quizás se tomaron de los zompantlis prehispánicos. Me imagino que vienen de los maravillosos, en muchos sentidos, dulceros del alfeñique, una tradición que me parece nace en la región de Toluca y que llega hasta Guanajuato, o al revés. Las figuras de alfeñique son aquellas que se elaboran justamente como las calaveras de azúcar, dándoles las más inmersas formas. También encontramos animalitos, o son frutas, son grupos de personas, son muebles, jaulas para pájaros, con todo lo que uno se puede imaginar, y que aparecen comúnmente en los mercados o en puestos deliberados cerca de una iglesia. El alfeñique es una masa hecha de azúcar y agua, a la que a veces se le añade agua de rosas, y para darle su terminado y sus adornos, se colorea la misma masa para elaborarlas y se añade la figura mediante una tira muy delgada de la masa. Así también las calaveritas, pero lo importante es que éstas tengan sobre la frente el nombre de la persona. Ahora se les añade en algunos casos pedazos de papel dorado o plateado, pero siguen el mismo patrón de las figuritas. La calavera la encuentra uno también fabricadas en amaranto o en chocolate, en distintos tamaños y diversos adornos. También quiero comentar que las noches 1 y 2 de noviembre encontramos a unos niños pidiendo su calaverita. Esto viene de muy atrás. Cuenta la historia, que yo me sé, que un niño de una familia muy pobre, que no tenía dinero para poner su altar, tomó una de las calabazas de su casa y la vació, y con ella fue a pedir dinero para que sus padres pudieran instalar su altar o por lo menos comprar unas flores para sus difuntos. Luego viene lo que sucede en los cementerios. Ese es otro ritual y que ha llegado a tener mucha fama mundial, pues en los años conocidos como la época nacionalista del cine mexicano, fueron incluidos en varias de las películas estupendamente fotografiados por Gabriel Figueroa, principalmente los de la isla de Janitzio en Morelia, cerca de Morelia, y el de Mixquic en la región de Xochimilco, porque contienen el color, la magia, la belleza que quizá no se vea en otras partes del mundo. Pero en todos los cementerios sucede lo mismo. La intención de esto que transcurre en el panteón es nuevamente que la familia pase la noche con él o los deudos. Se trata de momentos muy íntimos y personales, aunque todo mundo haga lo mismo. Un día antes se va a limpiar las tumbas. Por la tarde-noche, las familias se van acercando para colocar primero las flores de cempasúchil que van a adornar la tumba, tanto en forma de pétalos para ir dibujando con ellos algunas hermosas formas, como en floreros y guirnaldas. Luego se instalan las velas y veladoras y finalmente los platillos y las bebidas que se van a degustar y que eran los favoritos de las personas que descansan en sus tumbas. Esto sucede ya a medianoche y se continúa hasta el amanecer del día siguiente. Es, en fin, la convivencia con sus muertos, su plática, se platica, se cuentan anécdotas, se canta, porque esa noche regresan a convivir. En varias regiones, los soneros y las bandas pasan a tocar y cantar de tumba en tumba. Debo mencionar que en algunas regiones estas ceremonias se celebran
una semana antes, especialmente para personas que fallecieron en extrañas circunstancias, como por ejemplo una riña o un accidente como el que vemos en la fotografía cerca de los rieles, pero la ceremonia se lleva a cabo como se acostumbra. Y ya para entrar en materia, pues lo anterior fue la presentación, hablemos del Día de Muertos en nuestra época y las muy variadas maneras de celebrarlo. Además de lo ya relatado al respecto, debo hacer un poco de historia de finales del siglo XIX y principios del XX, ya que debo mencionar a José Guadalupe Posada y algo de su historia. Cuando llegó a la Ciudad de México, alrededor de 1880, ya venía con mucha experiencia sobre ilustraciones, grabados y litografías, pues le interesó todo ello desde la infancia en su ciudad natal, Aguascalientes. Allá aprendió a realizar sus primeras ilustraciones hasta llegar a dominar de tal manera esas técnicas que dio clases de gráfica e ilustración en una secundaria, pero pronto se trasladó a León, Guanajuato, donde tuvo la oportunidad de abrir una imprenta en la que se imprimían toda clase de etiquetas, anuncios, invitaciones para bautizos, bodas, defunciones, nuevos cargos oficiales. Pero una gran inundación acabó con sus sueños de seguir trabajando en esa ciudad, y es cuando se traslada a México, invitado por don Ireneo Paz, abuelo del poeta Octavio Paz, para trabajar con él, ya que en su imprenta se publicaban numerosas revistas de todo tipo, desde unas dedicadas a asuntos políticos hasta calendarios y revistas de modas. Al leer sobre ello, consideré interesante mencionar algunas. Por ejemplo, los almanaques del padre Cobos y los calendarios de doña Caralampia Mondongo, los semanarios El Aguizote, Nuevo Siglo, Sufragio Libre, de corte totalmente político, y la revista de modas La Estación, entre muchas otras publicaciones como libros, calendarios y obras de temporada. Quien llegó para hacerse cargo de ilustrarlas era don José Guadalupe Posada. Pero llegó el momento de abrir en corto tiempo después su propio taller. Primero en el Callejón de Santa Teresa número 2, hoy Licenciado Verdad, y posteriormente se mudó a la calle de Santa Inés, hoy Moneda, número 5. Allí trabajaba las ilustraciones que le eran solicitadas, y donde se imprimía el trabajo era en la imprenta de don Antonio Vanegas Arroyo, muy cerca de allí, en la calle de Guatemala, esquina con Argentina. Según cuenta José Clemente Orozco en su autobiografía, que pasaba todos los días por el taller de Posada, hasta 4 veces, rumbo a la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y cómo lo admiraba y cómo le admiraba observar al maestro grabador utilizar sus buriles en maderas diversas o en placas de cobre, según fuera requerido. Y en algunas ocasiones se atrevía a entrar levantando del piso algunas virutas de madera o metal y mirando cuidadosamente el trabajo que realizaba el maestro. Escribe Orozco en su autobiografía: este fue el primer estímulo que despertó mi imaginación y me impulsó a emborronar papel con los primeros muñecos, la primera revelación de la existencia del arte de la pintura. Fui desde entonces uno de los mejores clientes de las ediciones de Vanegas Arroyo, cuyo expendio estuvo situado en una casa ya desaparecida por haber sido derribada al encontrar ruinas arqueológicas en la esquina de las calles de Guatemala y de Argentina. En el mismo expendio eran iluminados a mano con estarcidor los grabados de Posada, y al observar tal operación recibí las primeras lecciones de colorido. Estas palabras de un futuro artista lo dicen todo. Nos transmiten, primero que nada, la maestría de don José Guadalupe en los ojos de un joven interesado en el arte,
su generosidad a dejarse ver trabajar, pues no era tan frecuente en muchos artistas, y la gran influencia que recibió por consecuencia, cuyas primeras caricaturas aparecen en El Ahuizote, esa revista política de la que ya hicimos mención renglones arriba, pues se publicaba en la imprenta de don Ireneo Paz, en la que trabajó años antes Posada, y en sus trabajos subsecuentes, como son aquellas acuarelas dibujadas en los años 13 y 14, de las prostitutas que se encontraban en el entonces famoso Callejón del 57, hoy cerca del Museo Franz Mayer, y que también tienen fotografías de Henri Cartier-Bresson cuando vino a México y Manuel Álvarez Bravo, entre otros artistas y fotógrafos. José Clemente Orozco recibe y se queda con esa beta caricaturesca, satírica más no poder, para siempre, pues siempre la observamos en sus primeros murales realizados en el antiguo Colegio de San Ildefonso, la escuela preparatoria, cuna del muralismo mexicano, en los muros del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, entre otros. Perdón por salirme del tema, solo quise apuntar la influencia artística de Posada en uno de nuestros máximos e insignes maestros. Pero continuemos con don José Guadalupe, pues habría mucho que decir sobre él y tendremos que resumir. La vida cotidiana de la Ciudad de México nos la debemos de imaginar a principios del siglo XX, con su revolución, su desmedida situación política, las enormes diferencias sociales, y todo ello sin los medios de comunicación que con el tiempo hemos adquirido. Ni radio había en esos tiempos. Entonces, ¿cómo se enteraba la gente de los sucesos de la ciudad? ¿De qué manera se enteraban de tal o cual situación política, así como los constantes asesinatos de tal o cual personaje, ladrón, adúltero, o de algún escándalo emocional como infidelidades, desaparición de jovencitas, muchas veces robadas por sus amantes, fallecimientos extraños, o de los problemas policíacos, robos, asaltos, o las terribles enfermedades o epidemias que asolaban al país, o las constantes inundaciones que sufría la ciudad? Lo bueno y lo malo, el escándalo, que indudablemente era el principal gancho para su venta. Al mismo tiempo, se publicaban los corridos, esa música del pueblo que también contaban las historias. Esas historias se publicaban en hojas sueltas de colores e ilustradas por José Guadalupe Posada y se vendían a 2 centavos. Asimismo, había libritos de cuentos para niños bellamente ilustrados a color por don José Guadalupe y juegos de mesa como loterías, también muy exitosos. Tampoco se dejaban de ilustrar e imprimir estampas religiosas, etiquetas para uso de botellitas o cajitas con elixires o medicamentos, o anillos para puros o cajetillas de cigarros, junto con las estampas religiosas, los anuncios e invitaciones a bautizos, bodas y otras recepciones. Esto era parte de la veta comercial de venta al mayoreo, como se dice ahora, y todo lo hacía nuestro José Guadalupe en su taller para luego imprimirlo en el de don Antonio Vanegas Arroyo. El maestro Posada fallece en condiciones muy tristes, solo, y fue enterrado en una fosa común en el Panteón de Dolores en el año de 1913. Ahora bien, regresando al tema que hoy nos reúne, a lo que se dedicaba el taller de Posada acerca del Día de Muertos, y es donde aparece lo divertido de las fiestas. En ese momento se dejaban a un lado la mayoría de los trabajos del taller. Había que publicar exclusivamente sus calaveras. De lo que trataban era, por un lado, de personajes vivos de los que se hacía materialmente escarnio, burla, ya fueran personajes de la política o de funcionarios públicos de cualquier nivel, o también, ¿por qué no?, los famosos de la alta sociedad, señoras y señores emperifollados, así como los personajes más representativos del pueblo,
como los borrachines, o los que se dedicaban a cualquier menester, como los albañiles, carpinteros, pintores de brocha gorda o señoras chismosas. Temas que se iban acumulando al cabo del año salían a relucir en forma de calaveras. Las calaveras, pues, eran cuentos o relatos acerca de personas vivas a las que se mencionaba e ilustraba como si ya hubieran muerto. Las ilustraciones respectivas eran los personajes convertidos en calaveras y a veces eran representados solo con su cara y otros de cuerpo entero. Se vendían como pan caliente. Los relatos y las ilustraciones alusivas son chuscas, mordaces, irónicas, geniales. Y es aquí donde justamente nace la garbancera o Catrina, quien representaba a una dama de la sociedad, reconocible por su exagerado sombrero. Y en la hoja que se vendía, que llevaba por encabezado Remate de calaveras alegres, el dedicado a este personaje, se lee como título: Las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Y a continuación viene el relato. Algunas de las calaveras se publicaban en forma de poemas, de décimas, otras en prosa, todo ello ilustrado en blanco y negro. ¿Usted no sabe de amores? A según cuando conviene. ¿Quiere ir conmigo a Dolores? Charrito, si aquí me tiene. Adiós, no ande celoso, me cree con los ojos tuertos. Si alguno me hiciera el oso, se contaba entre los muertos. No quiero más amistad. Mi amor no ha sido quimera. Dejadme en la soledad y en paz, torpe calavera. Y aquel charrito celoso pudo al fin tragar el queso y con la muerte afanoso marchóse a llorar el hueso. Aquí van con sus amores, gozando dos calaveras, la que en vida fue Dolores y el apellido Contreras. Aquí tiene a dos muertos, tal cual para cada quien, casados por desaciertos, paseando y vistiendo bien. General, que fue de suerte y 1000 acciones ganó, y solo una la perdió, la que tuvo con la muerte. Nadie hay que al mirarle acierte si fue un sabio o de tontera. Hoy es una calavera con gorro en verdad montado, y aunque esté condecorado, hoy ya no es lo que antes era. Aquí yace un buen torero, que murió de la aflicción de ser mal banderillero, silbado en cada función. Ha muerto de un revolcón que recibió en la trasera, y era tanta su tontera que en el sepulcro ya estaba, y a los muertos los toreaba convertido en calavera. Y yo continúo. Cuando en el año de 1948 se inaugura ese bellísimo Hotel del Prado, cuyo arquitecto fue Mario Pani, quien llevaba amplia relación con los artistas del momento, él quiso que su hotel estuviera lleno de obras pictóricas originales. Así que invitó, por ejemplo, a Roberto Montenegro para decorar un bar, el Montenegro, a Miguel Covarrubias a realizar varios mapas donde aparecerían las artesanías mexicanas realizadas en determinados estados de la República, así como otro con los trajes típicos para invitar a los turistas a visitar las regiones y conocer la diversidad de la que se compone nuestro país. Había un hermoso y enorme salón para eventos, el Salón de los Candiles, y para decorarlo, invitó a Diego Rivera a pintar un mural de 4.7 por 15 metros y lo trabajó, como era su costumbre, al fresco. De igual manera, el tema
Era una especie de presentación para los futuros turistas, lo que había sucedido en nuestro país a manera de un recorrido por la historia, donde aparecen los más importantes personajes de todos los tiempos, muy colorido y festivo, y cuyo título es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Diego Rivera componía el contenido de sus murales de una manera, digamos, retrospectiva. En la parte superior izquierda aparecen personajes de la historia de diversas épocas, pudiendo reconocer, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí, cerca de ella, el retrato de Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, famoso a principios y mediados del siglo XIX por sus conocimientos como escritor, abogado, politólogo de tendencias liberales, y en sus manos se muestra un documento en el que claramente se lee la frase de Dios no existe, lo que armó un enorme jaleo antes de la inauguración y detuvo la inauguración hasta que lo borraron y años después Diego lo cubrió. Y en sus manos se muestra un documento, ya dijimos lo del documento. En el primer plano y en medio aparece parte de la familia más cercana del artista, sus hijas Guadalupe y Ruth, Frida, su esposa en ese entonces, un poco más atrás, Guadalupe Marín, su ex esposa y madre de las dos hijas, y Diego aparece como niño de la mano de la garbancera Catrina. A su lado, José Guadalupe Posada. Es aquí donde renace a la vida pública nuestro personaje, la Catrina, quien entra de lleno a la vida moderna. Diego Rivera, como José Clemente Orozco y varios artistas más, siempre consideraron a José Guadalupe Posada como su maestro, quien les dejó honda huella, como lo mencioné referente a José Clemente Orozco renglones arriba. Fue tan grande su agradecimiento al maestro Posada que Diego lo dejó plasmado en su mural a manera de homenaje, pintándose como niño, aunque no lo era tanto cuando comenzó a asistir a la academia. Alguna vez escuché que Jean Charlot, artista francés quien llegó en los años 20 a México para unirse al movimiento muralista que estaba comenzando en esta ciudad, que dijo a sus amigos pintores mexicanos: Posada es el reflejo más evidente de lo que es México, palabras más o palabras menos. Les podría asegurar que don José Guadalupe nunca se hubiera imaginado lo que ha sucedido desde entonces con él y su Catrina, una de tantas figuras inventadas por él, así como con el resto de sus magníficas ilustraciones y publicaciones. Solo quedaban en la memoria de varios periódicos las calaveras, pues cada año se publicaban a la manera de las que imprimía Posada, haciendo mofa de políticos, funcionarios o actores. A principios de los años 60, recientemente fallecido Rivera, y bajo el cuidado de Juan O'Gorman, arquitecto, pintor y gran amigo del artista, el mural fue removido de su lugar en el Salón de los Candiles. Diego tomaba precauciones, pues este mural fue pintado no directamente a la pared, sino a manera de mural transportable sobre un soporte especial, claro, por los temblores en México. Y fue trasladado al lobby del hotel para ser apreciado por todo el público, ya que ese salón solo se abría para los eventos que en él se llevaban a cabo. Posteriormente, en el año de 1985, el hotel quedó muy dañado por el terremoto de ese año y lo tuvieron que demoler. El mural y la mayoría de las obras de arte sufrieron daños menores, pero se salvaron, y antes de ser demolido el hotel, el mural fue removido por personal calificado del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de su Centro de Conservación de Obras Artísticas a un espacio construido expresamente para él, al fondo del jardín que se creó justamente frente al Hotel del Prado, en memoria de los caídos y desaparecidos en el terremoto,
donde estuvo el Hotel Regis y la tienda Salinas y Rocha, y ahí se puede visitar en el Museo Casa Mural Diego Rivera, conocer una parte de las figuras importantes de todas las épocas de la historia mexicana, junto con un retrato de lo que esa Alameda fue y en cierta manera sigue siendo, como parque recreativo para ricos y pobres, con sus globos y sus personajes que siempre se han servido de él para disfrutarlo, para ver pasar a la gente que habita y visita nuestra ciudad. Y ya para terminar, quisiera decir unas palabras acerca de lo que está sucediendo desde hace ya algún tiempo en estas celebraciones. En primer lugar, desde mediados del siglo pasado, más o menos, comenzó a mezclarse la celebración de los muertos con el Halloween norteamericano. Y sí hay ciertos paralelismos por las fechas en que se llevan a cabo. Esto se debió en gran medida a los centros comerciales que vieron la oportunidad de aumentar las ventas de esa época, por lo que se empezaron a vender disfraces para los niños para ir a pedir dulces a las casas. Se olvidó un tanto la mística de la celebración y se comenzó a convertir en fiesta, en relajo para chicos y grandes. Hasta entró la fiesta en las escuelas. Los niños debían ir disfrazados para hacer su fiesta de Halloween en la escuela. Ya termina. Tiempo después, la SEP instruyó a las escuelas que los alumnos tenían que armar su ofrenda y los papás estábamos obligados a apoyar con los elementos necesarios para armarla, pero ya iban disfrazados los niños y los jóvenes. Siento que ahí comenzó a perderse un poco de la noción de las celebraciones y la que perdió fue la de los muertos, pues no es tan divertida. Y lo que ha pasado en los últimos años, pues, ¿qué les digo? Ingresó el sabor y la filosofía hollywoodense primero en la película de James Bond, donde la pobre Katrina perdió todo su antiguo glamour y se convirtió en otro glamour muy florido, muy colorido y muy divertido, según sus cánones, pero que poco tiene que ver con la Katrina original. Esto se ha convertido en los últimos años, y a veces con apoyo de las autoridades, en algo que ya casi no tiene que ver con la esencia de lo que es la festividad del Día de Muertos. Y lo que ha perdurado tantos años, quizá, lamentablemente, se irá perdiendo con el tiempo. Tal parece que lo bueno, lo bello, lo profundamente mexicano le da pena a la gente y cree ahora que hay que hacer lo que hicieron los otros, no lo que los ancestros han celebrado por tantos años. Entiendo que hay que actualizarse, pero me pregunto, a cambio de dejar perder esa hermosa, única en el mundo tradición de las celebraciones del Día de Muertos. Y ahora entra Alberto, ¿no? No, vamos a ver los videos. Continuamos con Octavio Paz. También para el mexicano moderno, la muerte carece de significación. Ha dejado de ser tránsito, acceso a otra vida más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte no nos lleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente.
Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla, cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente se postula la intrascendencia del morir, sino del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta, porque la vida nos ha curado de espantos. Morir es natural y hasta deseable. Y cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inseparables. Y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, la ignora. ¿Y la canción? Las nomenclaturas. Y ya por último, encontré algo para quedarnos con un lindo sabor de boca. ¿Cómo se ha llamado a la muerte? Aquí les va. La segadora, la igualadora, la llorona, la chinita, la pestosa, la chicharra, la impía, la cierta, la tía Quiteria, la blanca, la paveada, la triste, la jijurria, la tiznada, la tía de las muchachas, la madre matiana, la güera, la gedionda, la novia fiel, la calaca, la pelona, la canica, la copetona, la catrina, la mocha, la dientona, la vestida, la flaca, la tembeleque, la tilinga, la pachona, la chirifusca, la pálida, la china hilaria, la parca cruel. Por otra parte, la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones, y la convierte en lo que es, unos huesos mondos y una mueca espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Pero afirmamos algo negativo. Calaveras de azúcar o de papel de China, esqueletos coloridos de fuegos artificiales. Nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida, afirmación de la materia e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras casas con cráneos. Comemos el día de los difuntos panes que fijen huesos y nos divierten canciones y chascarillos en los que de la muerte pelona para toda esa fanfarronada familiaridad no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es la muerte? No hemos inventado una nueva respuesta. Y cada vez que nos las preguntamos, nos encogemos de hombros. ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba,
Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Así es, México! Mamita chula en el cielo, aquí me acuerdo de ti. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, adorno de tu montaña, del cerro del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado. Bravo, Lilia. Me hubiera gustado que nos cantaras un par de canciones más. Ay, qué linda. ¿No tienes otra más chiquita que nos cantes después de ver? ¿Sí? Pero a capela. ¿Sabes que tengo una... Te puedo cantar un pedacito de una canción que yo escribí a Ay, raíz de la muerte de una tía? Un sí. sueño en que la vi cruzando el puente. Te voy a cantar un pedacito. Ay, maravilloso. Muchísimas gracias. La vida pasa y se va rápido, parece larga y se va volando, por eso tienes mi tiempo límite, no sabemos cuántos años. Pon tu corazón en todo lo que hagas, vamos por un camino. A veces largo, a veces cortito, pero un día veremos el puente y habrá que cruzarlo, ni cómo dudarlo. Disfruta, arriesga, avanza, ¿qué esperas? Ahí estará tu gente, te agradecerá por siempre. La vida pasa y se va rápido. Así que hay que aprovecharla. Bravo, qué linda espontaneidad. Gracias por este regalo, Lilia. Un placer. Les voy a recomendar pronto, Lidia va a montar en México otra vez Cats, ¿verdad? No, se montó hace año y medio y ahora este año empezamos con Fiebre de Sábado por la Noche. Está esperando la posibilidad de reabrirse el teatro, pero el teatro se está reinventando todos los días, así que les diré de qué nueva manera el teatro virtual ahora está pudiendo llegar a la casa de todos ustedes. Gracias, Lilia. Muchísimas gracias. Me separé un poquito del tema, pero valió la pena porque verdaderamente es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Le pedí a Alberto que pasara el video del carnaval actual. Para Miriam es difícil porque Miriam, como promotora cultural del acervo, del gran acervo mexicano, nos ha contado la historia real y original del significado de muertos. Sin embargo, para los que no conocen, vamos a ver un pedacito solamente de lo que pasa hoy en día en México. Ahí le di una muestrecita de lo que es hoy, que realmente se ha convertido prácticamente en un gran carnaval, ¿no? Pero bueno, como sabemos, todo se transforma, no hay manera de dejar nada estático en la historia, todos los personajes se transforman. Hace unos meses hablamos de Salomé, desde la Biblia hasta Oscar Wilde, desde un personaje bíblico hasta una belly dancer, y así nuestra famosa Catrina de Guadalupe Posadas se ha ido transformando, ha ido cobrando vida, ha ido transformándose en una celebración más carnivalesca, en donde la gente realmente, además del culto, realmente lo toma como un momento de diversión, pero se sigue celebrando en los panteones de los pueblos de la manera tradicional, como en Mixtic, como en Michoacán, en Janitzio, en donde más o menos tratan de mantener la tradición, acompañada, claro, ahora de muchísimos vendedores y muchísimo comercio alrededor, que ha roto un poco con la tradición. Pero bueno, todo se transforma y todo es valioso. Yo quiero terminar con un párrafo y vuelvo a repetir lo que mencioné antes que Octavio Paz escribió. ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? Voy a compartir para terminar un bellísimo poema de Walt Whitman que se llama Carpe Diem, que significa disfruta el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No dejes vencerte por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras, la risa y la poesía si pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de tus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Disfruta el pánico que te provoca tener la vida por delante y vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa en ti, está el futuro y enfrentar tu tarea con orgullo, impulso
y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Y hoy les doy así las gracias a todos ustedes. Les doy las gracias por celebrar juntos la vida y por ese recuerdo maravilloso que nos deja la memoria de tantos que se van. Porque esa memoria se mantiene en nosotros y eso los hace vivir. Entonces aprovechemos siempre todos esos magníficos recuerdos que vibran en el recuerdo de cada uno. Yo le quiero agradecer profundamente a Miriam Kaiser. Miriam, agradezco tu esfuerzo, agradezco tu enseñanza, agradezco todo lo que me has brindado. Verdaderamente ha sido un honor y un privilegio encontrarte en mi camino. A Alberto y a Lilia, verdaderamente muchísimas gracias. Nuestro encuentro, el encuentro con todos estos maravillosos seres aquí en la pantalla que nos acompañan, que han hecho de Mundo de Encuentros una plataforma en donde la gente se reúne, el importante del colectivo, la fuerza que nos da estar unos con el otro, porque realmente uno sin el otro no es